Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro ciclo de capacitaciones. Hoy nos toca el tema sobre esterilización de instrumental del consultorio odontológico. Mi nombre es María del Pilar Veloz Guarneros y estoy adscrita a la jurisdicción sanitaria número 5 de Huejotzingo. Comencemos. Como una breve introducción, la esterilización, más que un procedimiento técnico, es una responsabilidad ética como personal de salud. Es vital dominar este proceso, cuidando desde la calidad del agua con la que nos lavamos las manos hasta el mantenimiento preventivo de nuestro equipo de esterilización. No se trata solo de obedecer reglas ni normas, sino de entender que la precisión en cada etapa del proceso de esterilización es nuestra barrera principal contra las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Cuál es nuestro marco normativo? Pues tenemos a continuación la norma 013 para la prevención y control de enfermedades bucales, la NOM 005 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, la NOM 087 que se refiere al manejo, clasificación y especificaciones sobre los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Además de que también nos guiamos sobre el manual de desinfección y esterilización que edita la OPS para el primer nivel de atención. Objetivos. Tenemos tres objetivos muy puntuales y claros. El primero es prevenir infecciones cruzadas. El segundo es garantizar la seguridad del paciente y garantizar nuestra seguridad personal como personal de salud. Y además de cumplir la normativa sanitaria. Definiciones clave. ¿Cuáles son las definiciones y conceptos que debemos de tener muy claros? Según la OMS, limpieza es una actividad que elimina los materiales orgánicos e inorgánicos o la suciedad que se encuentra en las superficies de los dispositivos con el objetivo principal de que dejen de darse estas condiciones que harían posible el crecimiento de microorganismos. La limpieza también permite que el desinfectante entre en contacto con los elementos requeridos para acabar con los microorganismos. Es decir, se trata de una actividad mecánica que se lleva a cabo principalmente con jabones, detergentes, los cuales tienen niveles diferentes de pH y que nos ayudan a eliminar la suciedad. Después del lavado hay que aclarar cuidadosamente que el instrumental debe de aclararse con el agua corriente. Y aquí es en donde debemos de verificar la calidad del agua corriente municipal que tenemos, ya que si el agua es muy dura o tiene muchos minerales, lo que va a hacer es que esos minerales se van a depositar en el instrumental. El siguiente concepto, definición clave, es desinfección. La desinfección, según la OMS, es el procedimiento físico-químico que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, como son bacterias, virus y hongos, en objetos y superficies inertes, excepto las esporas bacterianas. Este proceso se aplica tras la limpieza para garantizar la reducción segura de la carga microbiana. El tercer concepto clave es el que hoy nos reúne, que es la esterilización. La OMS define la esterilización como un proceso validado, físico, químico, que elimina por completo todas las formas de vida microbiana, incluyendo bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas altamente resistentes. Es el nivel máximo de seguridad biocida, logrando un ambiente exento de microorganismos. Es muy importante tener claro que la esterilización es obligatoria para todo el instrumental crítico y esto está sustentado con la norma 013. La clasificación del instrumental en un consultorio odontológico según el riesgo de infección es el siguiente: el crítico, semicrítico y no crítico.
El instrumental odontológico crítico se considera de alto riesgo y son aquellos instrumentos que penetran en tejidos blandos o hueso, como los forceps, fresas, las limas, eh, lima para hueso, etcétera. Y este instrumental crítico requiere sí o sí esterilización. El instrumental odontológico semicrítico se considera de un riesgo moderado y son instrumentos que tocan mucosas pero no penetran. Por ejemplo, el espejo dental, un condensador, un bruñidor, unas pinzas college para el algodón y etcétera. Este tipo de instrumental semicrítico requiere desinfección de alto nivel. Y por último, tenemos el instrumental odontológico no crítico y este es de bajo riesgo de infección. ¿Cómo son los instrumentos que tocan piel intacta o no tocan al paciente? Por ejemplo, el cabezal de los rayos X, cuando vamos a tomar una radiografía de nuestro paciente, pues está muy alejado, ¿no? De la cavidad oral y de la cabeza del paciente y no toca jamás la piel. Este tipo de instrumental o equipo médico requiere desinfección de bajo nivel o un nivel medio. Para hacer más fácil nuestro proceso de esterilización, tenemos el siguiente flujograma. Primero, tenemos como primer lugar la recepción, enseguida limpieza, el secado, desinfección, empaquetado, esterilización y el almacenamiento. Con respecto a la recepción, nos referimos al ingreso del instrumental contaminado al área de reprocesamiento, considerándose el material con biocarga. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor voy a pasar ese instrumental que está contaminado de la charola de la unidad dental hacia el área de loseta o el área que está destinada para su limpieza. Aquí hay una clave técnica que debemos sí o sí siempre tener presente. Hay que manejar el instrumental como RPBI potencial. ¿Cómo es? Pues usando el equipo de protección personal y separar un área sucia de la limpia. A lo mejor en el consultorio dental tenemos una loseta que es el área en donde se encuentra la tarja y ahí podemos, y el lavamanos, y en esa misma loseta o en ese mismo mueble podemos separar el área sucia del área limpia. Y corresponde al ingreso del instrumental contaminado bajo medidas de bioseguridad. Esta fase. Siempre hay que tener presente el lavado de manos. Hay que recordar que el lavado de manos es el método más simple y efectivo para detener la diseminación de las infecciones. Siempre hay que retirar anillos, pulseras, nuestras uñas deben estar muy cortas y sin esmalte, bien la piel de las manos bien humectadas, las mangas de la ropa o de nuestros uniformes deben de ser cortas para que no se humedezcan con el agua corriente. Las manos deben lavarse con jabón común o con solución alcohólica si no están visiblemente sucias en las siguientes ocasiones. Uno, al entrar y salir del trabajo, al contactar con material contaminado, aunque se hayan utilizado guantes o alguna manopla o alguna barrera, antes y después de preparar el instrumental, antes y después de comer o tomar agua, antes y después de ir al baño, después de quitarse los guantes y por último, al pasar de un área a otra de la central de esterilización o de mi área de esterilización. El equipo de protección personal, según la norma 045 y sus actualizaciones, es el conjunto de barreras físicas como una bata desechable, guantes para lavado que no sean guantes de látex, mascarilla como la mascarilla KN95, protección ocular obligada como unos gogles o unos lentes de protección. Y esto lo vamos a utilizar sí o sí para prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud o nosocomiales.
protegiendo tanto al paciente como al personal de salud. Hay que recordar que la NOM 045 es la norma mexicana vigente para la vigilancia y control de las infecciones nosocomiales, la cual está siendo actualizada mediante el proyecto PROINOM 045 SSA 2024, en donde esta actualización busca alinear la normativa a los estándares actuales de las infecciones asociadas a la atención de la salud y sobre todo la resistencia microbiana. En nuestro flujograma, la siguiente fase es la limpieza. La limpieza se refiere a la remoción mecánica de materia orgánica e inorgánica mediante acción física y química. ¿Cuál es nuestra clave técnica para tener siempre presente? Paso crítico. Sin limpieza no hay esterilización efectiva. Aquí usamos uso de detergente enzimático y la limpieza puede ser manual o de unas tinas, o nos podemos ayudar de tinas ultrasónicas. La limpieza elimina la biocarga que interfiere con la acción del agente esterilizante. En esta etapa, si no lo hacemos con cuidado y colocando bien los guantes para lavado instrumental, puede ser muy peligroso para el personal de salud, ya que podemos estar susceptibles a un accidente por punción o porque a lo mejor cuando retiro la aguja de la jeringa Carpool y está muy, muy apretada, hago extrema fuerza y ahí puedo causar un accidente. El lavado manual y enjuague. En esta fase vamos a verter solución detergente enzimática diluida según la recomendación del fabricante. Siempre hay que leer las etiquetas del insumo que se nos otorga, ya que varía según la marca o el laboratorio fabricante. Entonces, a lo mejor vienen algunos detergentes enzimáticos, vienen en diferente porcentaje y se diluye según la recomendación de la etiqueta. Siempre es importante leer la etiqueta, ya que no siempre tenemos la misma marca. Con un cepillo de cerdas blandas que no sea de metal o un paño suave y agua a temperatura entre 40 y 50 grados centígrados, se limpiarán mecánicamente todas las superficies de los dispositivos odontológicos, sobre todo de aquellos que tienen ranuras o como las pinzas de curación para tomar el algodón que tienen ranuras. Hay que asegurarse de eliminar toda la, este, la capa de biofilm que se le acumula. El cepillado debe realizarse debajo del nivel del agua. Si se realiza fuera del nivel del agua, creará aerosoles que contienen microorganismos peligrosos para el operador. Después que la suciedad gruesa es removida, puede ser usado un limpiador ultrasónico para limpiar los lugares difíciles de alcanzar en un instrumento. Si no contamos en nuestro consultorio con un limpiador ultrasónico, se tratará de llegar a los lugares más inaccesibles con diferentes medidas de cepillos. Es decir, puedo tener un cepillo más pequeño en forma de lechuguilla o uno más ancho. Nunca se deben frotar cepillos de alambre, ya que estos rayan y dañan los metales y aumentan las posibilidades de corrosión del mismo instrumental. Es muy importante no salpicar el ambiente físico u otras personas mientras se realiza el lavado del instrumental. Se llega al enjuague solo cuando se cuenta con la seguridad de haber removido completamente toda la suciedad. En la parte de la lubricación se realiza después de la limpieza. Los instrumentos pueden manifestar rigidez o dificultad en el manejo, así como también pueden presentar manchas u otros eventos, por lo que es importante la lubricación después de la limpieza y antes de la fase de la esterilización. El uso del lubricante es el primer paso del mantenimiento preventivo en el instrumental odontológico.
Hemos llegado a la fase de la desinfección. La desinfección es el proceso químico que elimina la mayoría de microorganismos patógenos, excepto las esporas. Mi clave técnica o palabras claves son que va a reducir la carga microbiana, vamos a usar desinfectantes de nivel alto o de nivel intermedio y vamos a disminuir la carga microbiana previo a la fase de la esterilización. En esta etapa de la desinfección es una etapa segura para el personal, pero jamás debemos considerar cualquier situación como de bajo riesgo, que no me puedo pinchar o que no me puedo contaminar. Entonces, sí o sí, en cada etapa la debemos considerar como de alto riesgo. Niveles de desinfección. Tenemos 4 tipos de niveles de desinfección. El primero es de alto nivel. Es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos. Y como ejemplos tenemos el glutaraldehído, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre algunos otros. Con respecto al nivel intermedio de desinfección, en este se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, la cetrimida y el cloruro de benzalconio. Con respecto a la desinfección de bajo nivel, esta es realizada por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en periodo de tiempo corto. Por ejemplo, son en menos de 10 minutos, como por ejemplo el grupo de los amonios cuaternarios, que se pusieron muy de moda durante la pandemia de COVID. En la etapa de enjuague del agente desinfectante y secado, debemos asegurarnos de eliminar los residuos químicos y la humedad del instrumental. Clave técnico, palabras clave. Hay que evitar interferencia con el vapor y vamos a prevenir la corrosión de nuestros instrumentos si yo elimino todo tipo de residuo químico que use en la fase de la desinfección. Además que voy a prevenir la corrosión. Sí, o sea, así estamos garantizando condiciones óptimas para el proceso de esterilización. Es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Hay que desechar las soluciones utilizadas o cuando estén visiblemente sucias. Es decir, si tengo un contenedor o un depósito en donde estoy ahí preparando el detergente enzimático o la solución desinfectante, la tengo que desechar cuando esté visiblemente sucia. Hacer correr la solución con abundante agua a través del desagüe para no generar que se guarden o se almacenen en las tuberías o en alguna parte de los equipos que utilizamos para las fases de desinfección y limpieza. Hay que tener en cuenta que el detergente enzimático debe ser usado juntamente siempre con el equipo de protección personal porque irrita los ojos y la piel, es tóxico y al ser inhalado es dañino para la salud, sobre todo también si es ingerido. Entonces, de suma importancia usar el equipo de protección personal. Y si es posible, pues trata de instalar un extractor de aire permanentemente si nuestro consultorio no tiene ventilación adecuada. También hay que tener presente que hay que almacenar el detergente enzimático a temperatura controlada de 15 a 30 grados centígrados. Evitar el calor excesivo y que sería más allá de 40 grados centígrados. Hay que enjuagar bien el envase antes de desecharlo a la basura o a su destino final. Hay que utilizarlo antes de la fecha de vencimiento. Siempre hay que checar la parte inferior del envase o bien la etiqueta del fabricante. Los cepillos de limpieza, una vez usados, deben ser desinfectados al finalizar el día. La desinfección puede hacerse con una solución de hipoclorito de sodio 1 a 10
durante 15 minutos. Eh, Tendría que ser esta actividad al terminar cada turno. Por ejemplo, si en su servicio hay turno matutino y vespertino, habría que hacerlo al final de cada turno. Y por último, el personal debe de estar vacunado contra la hepatitis B. Con respecto a la fase de inspección y empaquetado, aquí en esta fase, en esta etapa, es cuando vamos a revisar el instrumental y preparar las envolturas adecuadas para la fase de esterilización. Clave técnica, verificar integridad y limpieza. Hay que usar bolsas de grado médico y colocar indicadores químicos. ¿Cómo sería la cinta testigo? Este proceso nos permite mantener la esterilidad posterior del proceso. A continuación, vamos a sellar la bolsa de papel de nuestro empaque de instrumental. Las bolsas de papel se doblarán 2 veces en la parte superior y luego se sellarán con cinta testigo, la que se colocará en forma vertical al cierre. No se deberán sellar las cajas metálicas o plásticas con ningún tipo de cinta adhesiva, ya que el calor va a hacer que se pegue el pegamento que te la cinta a la caja. El sellado deberá permitir una posterior apertura séptica y de fácil técnica para evitar caídas o roturas del material. Se podrá realizar de acuerdo a las siguientes técnicas. Podemos utilizar cinta adhesiva, como por ejemplo la cinta masking tape, o atar nuestro paquete con un hilo de algodón o un simple doblado manual, ya que tengamos más experiencia. Con un simple doblez podemos asegurar que el paquete no se abra. Y ya en cuestiones pues, más sofisticadas, podemos usar el termosellado. En la fase de identificación del paquete o rotulado, debe de ser claro, fácil de interpretar y conocido por los usuarios. Puede ser manual o mecánico y debe de incluir siempre el nombre del material. ¿Qué datos debe de contener la identificación del paquete? Debe de contener el destino en caso de que hiciera falta. Por ejemplo, si en algún momento estamos esterilizando en la selle del centro de salud, pues debe de decir ahí cuál es el destino final, que sea el consultorio dental 1 o 2, en caso de que hubiera 2 consultorios. La fecha de elaboración o fecha de esterilización, el código del responsable, que lo vamos a colocar con las iniciales del nombre del que está realizando la actividad, el número del lote y cualquier otra aclaración considerada necesaria, como la fecha de caducidad, que es muy importante. En la fase de esterilización por vapor a presión, que es en donde usamos el autoclave, es el método de esterilización física que utiliza vapor de agua saturado a presión, capaz de provocar la desnaturalización y coagulación de proteínas microbianas, logrando la eliminación de todas las formas de vida, incluidas esporas bacterianas. ¿Cuáles son los parámetros críticos del proceso? Pues hay que tener muy en cuenta 3 aspectos: la temperatura, la presión y el tiempo de exposición, que debemos de estar verificando en cada ciclo de nuestra autoclave. La temperatura debe de ser de 121 a 134 grados centígrados, la presión de 15 a 30 psi y el tiempo de exposición de 15 a 30 minutos, dependiendo del tipo de carga. ¿Cuáles son los factores que condicionan la eficacia del proceso de esterilización? Pues es la limpieza previa del instrumental, el correcto empaquetado y carga, eliminación de aire dentro de la cámara y el contacto directo del vapor con todas las superficies. Me tengo que asegurar de que mi autoclave no esté saturada y que no
que no esté más llena del más del 80%, ya que si está sobrecargada, pues no va a haber una circulación de aire uniforme del vapor. También es muy importante que entre ciclo y ciclo esperar a que se enfríe y verificar que nuestra autoclave alcance la temperatura de inicio del ciclo. Monitoreo y control del proceso. El monitoreo y control del proceso de esterilización lo vamos a realizar con indicadores químicos, verificando en cada ciclo. Los indicadores biológicos nos van a ayudar a tener un control periódico mediante esporas. Y este indicador lo vamos a registrar siempre en nuestra bitácora de esterilización. Correcta carga de un autoclave. La cámara se debe encontrar en perfecto estado de limpieza. No debe de tener polvo, no debe de tener sarro y no debe de tener residuos de la cinta del pegamento de la cinta testigo. La distribución de la carga debe permitir la libre circulación del vapor. Cada paquete debe quedar separado de los vecinos, de los paquetes vecinos, y no debe estar en contacto con las paredes de la cámara, ni el piso, ni el techo. La carga del esterilizador, constituida preferentemente por materiales semejantes, no debe superar el 80% de la capacidad total de la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he decidido empacar mi instrumental con bolsa de papel grado médico, debo de poner esa carga con mis paquetes con el mismo tipo de empaque. No variar, ya que el papel grado médico tiene un cierto gramaje y las bolsas que tienen plástico y papel tienen otro tipo de gramaje. Entonces, pues lo mejor es que sean materiales semejantes del empaque. Son todos mis empaques con bolsa de papel grado médico o todas con el pouch, si es que así tenemos el insumo o se cuenta con él. A continuación vamos a revisar un esquema de mantenimiento preventivo de las autoclaves. Diariamente hay que realizar limpieza de la cámara interna y esto, el responsable de esta actividad, pues es el odontólogo a cargo o el odontólogo que está designado para los procesos de esterilización. Mensualmente vamos a limpiar los filtros de drenaje, que igual lo podemos hacer nosotros como odontólogos, y hay que solicitar el mantenimiento al ingeniero o técnico de mantenimiento para que trimestralmente haga descarga del generador, verifique la limpieza de los electrodos, lubrique el sistema de calentamiento y verifique las trampas para ver si no están tapadas o hay que sustituirlas. Semestralmente, el ingeniero técnico verificará sistemas de funcionamiento y seguridad. También tendrá que verificar los filtros de entrada del agua y anualmente, igual el ingeniero técnico en mantenimiento, limpiará el generador de vapor. Después de 3 años, habría que evaluar el funcionamiento de los instrumentos de control, ya que por el mismo uso puede ser que nuestra autoclave ya no esté funcionando correctamente o habría que cambiar alguna de las piezas que la componen. Hasta por el simple hecho de que a lo mejor un filtro de entrada de agua no ya no esté funcionando o el generador está ya deficiente, ese es suficiente para no completar el ciclo de esterilización o que tengamos un paquete estéril al 100%. Entonces, esta parte es muy importante, ya que aquí vemos las necesidades de mantenimiento que tenemos que solicitar mensualmente, trimestralmente, semestralmente y cada año. El cumplimiento normativo siempre también es importante tenerlo claro.
El autoclave permite controlar variables críticas. Es por eso que se considera el mejor sistema de esterilización, ya que puedo controlar la temperatura, la presión y el tiempo. Además, se puede monitorear con indicadores químicos, se puede validar con indicadores biológicos. Esto lo hace comprobable ante una auditoría, ya que vamos a tener los registros de cada ciclo en nuestra bitácora de esterilización. El uso del autoclave para esterilización cumple la norma según la norma 013SA2 2015 y las verificaciones de COFEPRIS, ya que así lo consideran el método más recomendado y aceptado. Es obligatorio para el instrumental crítico la esterilización. Nos va a permitir cumplir con estándares sanitarios, me da seguridad clínica, reduce el riesgo de infecciones cruzadas, es seguro para el paciente y para el personal de salud. No deja residuos tóxicos como algunos químicos. Y bueno, pasando a la fase de manipulación, que esa también es muy importante, hay que tomar en cuenta que hay que dejar enfriar totalmente la autoclave antes de la retirada de los paquetes para evitar aire condensado caliente. Nuestras manos siempre deben de estar limpias y secas y de preferencia desconectar el autoclave. Si es que antes se realizó alguna otra actividad, hay que realizar el lavado de manos exhaustivo. Es decir, me fui a comer, no toqué alguna sustancia que tiene aceite, pues hay que hacer el lavado de manos exhaustivo. También hay que quitarse los guantes utilizados para otra actividad y lavarse las manos obligadamente. Si en medida de lo posible, nuestros empaques hay que transportarlos en un carrito si es que el volumen lo requiere y si no, pues nos podemos apoyar en unos contenedores o unas rejillas como la que podemos ver en la imagen para trasladar, para trasladar nuestros paquetes al área de almacenamiento. Por ejemplo, hay veces que tenemos que ir a esterilizar a la selle del centro de salud y preferentemente pues hay que usar algún carrito que el personal de enfermería tenga destinado para trasladar esos paquetes de la central de esterilización al consultorio odontológico. Nunca hay que echarlos en la bolsa de la bata, a eso se refiere el enunciado que dice nunca hay que apoyarse en la ropa de trabajo. Y algo muy importante, nuestra ropa de trabajo debe de estar siempre limpia, ya que si con mi bata o con mi uniforme quirúrgico salí a la calle, salí a la tienda, recojo polvo y con ese mismo uniforme lleno de polvo de la calle voy a recoger mi material de esterilización para el almacenamiento, pues ya no está garantizada la esterilidad de mi paquete. Entonces siempre nuestra ropa debe de estar limpia o de preferencia pues no salir a la calle con la bata puesta ni con el uniforme quirúrgico. Con respecto al almacenamiento, la zona de almacenamiento de nuestros paquetes estériles debe estar separada de otros materiales. Solo debe estar destinada para la guarda del instrumental estéril y debe de cumplir las siguientes características. El acceso del área será restringido, los paquetes se colocarán en estantes o armarios, si son paquetes pequeños en cajones o cestas, se recomienda que no los cestos o los cajones no sean de madera, además de que deben de estar a una altura mínima del suelo el mueble de donde vamos a almacenar nuestros paquetes estériles, debe estar a una altura mínima del suelo de 30 centímetros a 45 del techo y un mínimo de 5 de la pared. El material debe estar lejos de fuentes de humedad o de calor. El intercambio de aire debe ser realizado de tal manera que cumplan 10 recambios por hora.
En esta zona no debe permitirse la presencia de cañerías de vapor, eh, instalación de agua o de agua residual del drenaje. Nuestro mueble debe de estar lejos, no debe de permitirse estar cerca de estas instalaciones. Al mismo tiempo, se dispondrá de un adecuado nivel de iluminación. El material se colocará de manera que sea sencillo de rotar en función de la fecha de caducidad indicada en el envase. Los materiales estarán agrupados homogéneamente, bien diferenciados y siempre que sea posible colocarlos en forma vertical. No se deberá tocar otros materiales para tomar el que se necesita. Es decir, estar como barajeando, ¿no? Este no necesito, este no. Siempre deben de estar identificados en el mueble o sí, en el mueble que tenemos destinado para la guarda de nuestros empaques estériles, ya que entre más estemos manipulando, pues se puede romper los empaques y ya no se garantiza la esterilidad. Pasemos al cálculo de vida del estante de un paquete, basándonos en el manual de desinfección y esterilización de primer nivel de atención que edita la OPS y que está vigente. El cálculo de vida de un estante de un paquete o la fecha de caducidad va a depender de qué tipo de envoltorio voy a ocupar para mi instrumental, si es que voy a utilizar un embalaje de protección y el lugar de su almacenamiento. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar que la bolsa de papel grado médico me da un puntaje de 40 puntos con una bolsa de papel y con dos bolsas de un segundo envoltorio me da un total de 80 puntos. Si es que a eso yo le añado una bolsa de polietileno sellada, me va a dar 400 puntos. O también puedo utilizar un contenedor o embalaje de protección que me va a dar 60 puntos. Según el medio de almacenamiento, nos va a dar los siguientes puntos. Si yo guardo mi instrumental, mis paquetes estériles en un cajón, voy a obtener 0 puntos. Si lo guardo en un armario abierto, son puertas que se abren y se cierran, que está en uso continuo, me va a dar 0 puntos. Y si tengo un armario cerrado, me va a dar 100 puntos. Según el lugar de almacenamiento, vamos a adicionar los siguientes puntos. En el caso del primer nivel de atención, si es existe la central de esterilización y nos tienen un lugar disponible solo para el material de odontología, pues entonces me va a aumentar 300 puntos, pero si no es así, no tenemos un lugar físico para el depósito de material, ni tampoco un depósito de material estéril, pues entonces tenemos 0 puntos según el lugar de almacenamiento. Y el baremo o lista de puntaje es el siguiente, para llegar a mi fecha de caducidad que le voy a otorgar a cada uno de mis paquetes. De 1 a 25 puntos tendrá una caducidad de 24 horas de esterilidad, de 26 a 50, una semana de caducidad, de 51 a 100, un mes, de 101 a 200, 2 meses, de 201 a 300, 3 meses, de 301 a 400, 6 meses, de 401 a 600 puntos va a tener una caducidad de un año y de 601 a 750 más de 2 años o de 751 y más puntos tendré una caducidad de 5 años de mi paquete estéril. Por ejemplo, nosotros que utilizamos como insumo de empaque la bolsa grado médico de papel, pues entonces si le ponemos a
doble bolsa de papel al instrumental que casi no le doy uso, podríamos tenerlo en guarda hasta 6 meses o un año, dependiendo el mueble o el lugar en donde lo vamos a almacenar. Este es un ejemplo de aplicación. Si tenemos doble pouch de papel de papel y polipropileno en el producto A o en el paquete A de 80 más 100, pues voy a tener un vencimiento de un año sin embalaje de protección, pero está en un armario abierto, pero ese almacén está en el quirófano. El total del puntaje es de 480 y en total mi fecha de caducidad del empaque será de un año. Esto es un ejemplo. Lo tenemos que ir adaptando según el tipo de vitrina contra muro que tengamos, o si lo guardo en cajones, pues va a ser menos el puntaje que voy a obtener para una caducidad larga. Por ejemplo, en el paquete B o producto B, el doble pouch de papel con polipropileno son 80 más 100. Si yo lo almaceno en un armario cerrado, voy a tener 100 puntos. Si el almacén está en el quirófano, o me va a dar 300 puntos. El total del puntaje será 580 puntos, con lo cual tendré un vencimiento de un año. Pues para finalizar, el reprocesamiento del instrumental constituye un proceso estandarizado y validado que asegura la seguridad del paciente, siempre que cada una de sus etapas se realice de manera adecuada y cuente con un registro documental. Eh, es muy importante mencionar que si no está registrado cada una de nuestras actividades, es como si no la hubiéramos hecho. Es muy importante tener bien requisitada en cada ciclo de esterilización nuestra bitácora de esterilización, ya que en ella vamos a poder realizar el registro de cada etapa del proceso, y cuando venga una auditoría o una supervisión podamos validar y asegurar la seguridad del paciente y de nuestros procesos. No omito mencionar que en la norma 013, para identificar qué material o qué secuencia debe de llevar el almacenamiento del instrumental odontológico en la vitrina de muro, la vitrina contra muro, es muy importante revisar cómo se divide en la norma 013 el instrumental de diagnóstico, el instrumental para exodoncia, para periodoncia básica, y ese va a ser nuestra guía para poder almacenarlo. Pues por mi parte, esto sería todo. Traté de adaptarlos, el manual y las normas, nuestra normatividad, a lo que vivimos día a día en nuestros centros de salud del primer nivel de atención, y espero que les haya ayudado a aclarar muchas dudas, ya que podamos estandarizar nuestros procesos de esterilización. Muchas gracias.